presento, soy Antonio Rodríguez, trabajo en Criocor y dentro de la charla voy a dar 5 o 10 minutos, una pincelada de lo que es Criocor, a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Y ella es Isabel Durán, la charla es de ella, es preparación al parto, súper interesante, ella es matrona en un centro de salud en Madrid y la verdad es que os va a encantar. A mí me gusta mucho y de todas las cosas que tiene lo que más me ha gustado es esto. Yo estoy alucinado con eso, es una pasada. Ahora os la paso para que la probéis. Sí, es increíble. Pero incluso para nosotros, los que no estamos embarazados, es una maravilla. Bueno, os comentaré. Criocor es una empresa que se dedica tradicionalmente a la conservación de células madre de cordón umbilical, pero además tiene una parte de medicina predictiva, de test predictivos, que es lo que estabas tú mirando hace un momento. Dentro de los test predictivos, como vamos a hablar de células madre, os comento simplemente el que ahora os vendría bien, o a partir del momento del parto os vendría bien, que es el Verity, es un test que da resultados a 111 metabolopatías, desórdenes metabólicos en el bebé, ¿de acuerdo? Los desórdenes metabólicos no son más que enfermedades que cursan durante cierto tiempo y provocan una serie de problemas en la persona y normalmente con un cambio en la dieta se solucionan, ¿de acuerdo? Si necesitáis más información, como estamos ahí enfrente, os atendemos sin ningún problema, ¿vale? Y ahora, ya que hemos dicho esto, pasamos directamente a lo que es las células madre y qué es Criocor. En cualquier momento que necesitéis, me interrumpís, me hacéis una pregunta, una consulta y yo intentaré contestárosla de la mejor manera posible, ¿vale? Bueno, ¿qué son las células madre? Pues las células madre no son más que células que no están diferenciadas y que una vez multiplicadas se pueden dedicar a dos cosas básicamente. Por un lado, a replicarse ella misma y mantener un nivel de células madre adecuado, o por otro lado se pueden diferenciar y dar lugar a cualquiera de los tejidos que componen el cuerpo humano, ¿vale? ¿Por qué en Criocor conservamos las células del cordón umbilical? Pues por 4 razones básicas. La primera es por la juventud y vitalidad de las mismas. No es lo mismo recoger una célula madre que tiene 9 meses de vida que recoger una célula madre que tiene 48 años, como en mi caso. Eso nos mete dentro de la segunda razón por la cual recogemos las células madre del cordón umbilical y es la capacidad de multiplicación. Cuanto más joven es la célula madre adulta, mucho mejor se multiplica. Hay ausencia de contaminación dentro de la muestra, con lo cual no tenemos ningún problema de transmisión de enfermedades. Y la cuarta razón es la facilidad de obtención de la muestra. Es mucho más fácil pinchar una estructura de soporte vital como es el cordón umbilical que pinchar en fosa ilíaca, en la médula ósea, para extraer células madre sanguíneas o hacer una liposucción para extraer células madre mesenquimales, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las células que se extraen y se conservan? Pues se extraen de la sangre del cordón umbilical las células hematopoyéticas, que son las que nos van a dar lugar a todas las células que componen el sistema sanguíneo e inmunológico. Y por otro lado, se extrae el tejido del cordón umbilical, que de ahí es de donde se localizan las células mesenquimales, que son las que darán lugar a todo el resto de células que componen el resto de sistemas y tejidos del cuerpo humano, ¿vale? ¿Cuáles son las enfermedades que tratamos con estas dos células? Pues con las hematopoyéticas las utilizamos para todas esas enfermedades: leucemias, anemias raras, talasemias, desórdenes metabólicos, enfermedades autoinmunes, todo lo que está relacionado con la sangre o con el sistema inmunológico, ¿vale? Son tratamientos que ya están consolidados, estudiados desde hace mucho tiempo atrás y en los que se obtienen unos resultados magníficos. Y luego tenemos las células mesenquimales, que se utilizan para investigar sobre otras enfermedades y para dar solución a otras enfermedades. Es lo que se empezó a hacer hace 30 años con las células madre sanguíneas, se está empezando a hacer ahora con las células mesenquimales. Hay investigación en enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer y todo esto. Y nosotros estamos inmersos en un estudio clínico que patrocina todo el grupo y que está ubicado en diferentes países de Europa.
Aquí en España la parte de investigación española la lleva nuestro director médico, que es Luis Madero, que aparte de ser director médico en Criocor, es el jefe de oncohematología y trasplante del Niño Jesús, ¿vale? Esta en realidad es lo que ellos llaman, o lo que los médicos reconocen como medicina del futuro. Hoy por hoy hay 500 líneas de investigación en aproximadamente 2.500, nos llega a 2.500 ensayos clínicos en todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué recogemos o por qué hablamos de conservación privada? Con el cordón umbilical se pueden hacer tres cosas, o se podrían hacer tres cosas. Donarlo, ¿vale?, para que entre a disposición de todo el mundo, como cualquier otro trasplante de cualquier otro órgano. Conservar privadamente o tirarlo. Dentro de esas tres, la única que no se debe hacer es la tercera, es tirarla. Conservarlo tanto privada como públicamente sería la mejor opción, ¿vale? Y dentro de la conservación privada tiene ventajas sobre la conservación pública o la donación pública. La primera de ellas es la compatibilidad. Mis propias células madres son 100% compatibles conmigo, ¿vale? Y dentro de mis hermanos serán histológicamente compatibles desde un 25 hasta un 75, un 80%, dependiendo del hermano que sea, ¿vale? La disponibilidad es inmediata en caso de necesidad, si la necesitamos en 48 horas las tenemos, y sin embargo con la donación pública se tarda un poco más, hay que hacer un estudio de histocompatibilidad y buscar la muestra en la red pública, y eso suele tardar entre un par de meses y 3, ¿vale? No hay problema de riesgo de transmisión de enfermedades virales, la probabilidad de supervivencia tras un trasplante es mucho más del doble en una muestra familiar que en una muestra anónima, hay menor incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, que es el problema más grave con el que se enfrenta o al que se enfrenta un equipo médico cuando hace un trasplante, el rechazo de ese trasplante. Y luego la tasa de éxito es mucho mayor en trasplantes de células madre de cordón umbilical a células madre de médula ósea, por ejemplo, ¿vale? Gluckman ya nos dijo en su estudio que en emparentados, el 63% de los emparentados sobreviven al trasplante, los trasplantes en emparentados, frente al 29% de no emparentados, y en cuanto a Kutzbeck, el rechazo es un 3%, en emparentados frente a un 42% en no emparentados. ¿Por qué Criocor? Pues porque llevamos un montón de años en este tema de las células madre, y porque todo lo que sabemos lo ponemos al servicio de vosotros para que estéis tranquilos en que os va a conservar alguien que sabe de este tema, ¿vale? Nos asentamos en 6 columnas para decir esto. Primero, el liderazgo, evidentemente, la tecnología exclusiva, respaldo institucional, solvencia, seguridad y experiencia. En cuanto al liderazgo, Criocor es el primer banco de España, el primero de Europa y el cuarto del mundo. Y conservamos 275.000 muestras en nuestros bancos, de las cuales 65.000 son españolas, ¿vale? Gracias a que hemos invertido en innovación tecnológica, los laboratorios tienen los últimos adelantos y adelantos tecnológicos, con lo cual garantizamos la máxima calidad en todo el proceso de criopreservación de las células madre. El grupo cuenta con 12 años de experiencia, 10 años aquí en España, y hemos liberado de esas 275.000 muestras que hablábamos, ya hemos liberado 17 para tratamiento consolidado, en las que se ha obtenido un resultado satisfactorio en todas ellas, ¿vale? Los 5 bancos que tenemos son propios, eso nos garantiza que todos los procesos los controlamos nosotros y no los controla nadie más que nosotros, y podemos responder por ellos, y estamos presentes en 40 países. No tenemos deuda y cotizamos tanto en la bolsa de Ámsterdam como en París, con lo cual las cuentas son absolutamente transparentes, ¿vale? Nuestro laboratorio principal, donde volcamos además las muestras españolas, es el laboratorio en Bélgica, que es el último que se construido en el 2009, y diseñado específicamente para procesar y conservar células madre de cordón umbilical. No se dedica a otra cosa que no sea conservación de células madre, procesamiento y conservación de células madre de cordón umbilical.
Y como la seguridad es la base fundamental del procedimiento, le prestamos muchísima atención a eso, ¿de acuerdo? Todos nuestros sistemas de seguridad están duplicados y las muestras también, de tal forma que si la mitad de una muestra se pierde, siempre queda la otra mitad de la muestra disponible. ¿Vale? Y somos, por último, el único banco en Europa, el único banco privado en Europa, en el que las autoridades sanitarias de la Comunidad Económica Europea confiaron para poner en marcha y desarrollar el proyecto Cristal. El proyecto Cristal no es más que establecimiento de los protocolos de recogida, transporte, procesamiento y conservación de células madre de cordón umbilical. Aquí estaban involucrados varios bancos públicos a nivel internacional, a nivel europeo, y solamente un banco privado, que es el nuestro. Y también trabajamos estrechamente con las compañías aseguradoras del país más importantes, como pueden ser Asisa, Deslas, todas estas, ¿vale? Eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Vamos a estar por aquí, ahí enfrente, y os atiendo sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Y ahora os dejo con Isabel, que súper interesante. Pues soy Isabel, soy matrona de atención primaria y soy psicóloga, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo funciona o qué podemos hacer durante el embarazo para mejorar la evolución del proceso de parto, ¿vale? Siempre se ha parido, el proceso de parto no está inventado, hemos parido así, es la forma que tenemos de reproducirnos y de una forma normal en todas las culturas, en todos los países y siempre, ¿vale? Lo que ha cambiado ha sido un poquito cómo se ha hecho ese proceso. Ahora mismo, desde hace unos años ya, los partos no son en casa, no son atendidos por parteras, son atendidos en el hospital, con una serie de tecnología que lo que hace es mejorar la morbimortalidad materno-infantil, es decir, aquellas mamás, aquellos bebés que en su momento tenían cualquier problema durante el proceso de parto, con la atención del parto en los hospitales lo que se intenta mejorar es que eso no pase, ¿vale? Pero estamos diseñadas para parir, porque estamos diseñadas y tenemos una pelvis acorde a este proceso de parto, ¿vale? No es lo mismo la pelvis femenina que la masculina. La pelvis femenina está adaptada para ello, está adaptada porque está formada por un conjunto de huesos que están articulados entre sí para facilitar el proceso de parto. El bebé se encajaría en este agujerito, encajaría la cabecita, y estos huesos están articulados, y durante el embarazo hay una sustancia que se llama relaxina que hace que sean más laxas esas articulaciones, de tal forma que a esta cajita ósea se le puede dar un poquito de movilidad. Movilidad pues a cargo del pubis, a veces de la columna, del sacro, ¿vale? El hueso coxis, este hueso de aquí, se puede mover un poquito durante el proceso de parto y a veces durante el embarazo, con lo cual hace que muchas mamás al estar sentadas estén un poco incómodas porque se clava el huesecito. Todo eso está diseñado para que la cabeza del bebé pueda encajar perfectamente en esos diámetros, en esa estructura. La cabeza del bebé también es peculiar porque los huesos no están fusionados, se pueden mover y se pueden sobreponer uno encima de otro, de tal forma que puedan atravesar perfectamente el canal del parto. De tal forma que haya un encajamiento perfecto entre la pelvis ósea materna y la cabeza del bebé. Para ello necesitamos tener movilidad en esa pelvis y que el bebé se encaje perfectamente en esos diámetros. La pelvis para el bebé va a ser como un embudo, tiene que superar una parte más ancha, que es fácil, es sencilla, y llegar a la parte más estrecha de la pelvis antes de avanzar por la vagina. Para eso el bebé durante el proceso de parto hace una serie de giros para encajarse perfectamente ahí. Yo lo suelo asemejar a estos cubos, que son un juego en el que consiste en encajar una bolita en un agujero. Mi pelvis va a ser el cubo, el agujerito va a ser la parte más estrecha y la bolita va a ser la cabeza del bebé. Para conseguir encajar la bolita en el agujero tengo que mover el cubo. Para conseguir que mi bebé se encaje perfectamente y además bien en esa parte más estrecha de mi pelvis, tengo que mover, ¿vale? Porque si no la bolita no se encajaría en el agujero.
Para ello tengo que mantenerme durante el embarazo lo más activa que pueda, es decir, va muy bien aquellos ejercicios que la mamá le implique moverse, andar, caminar, siempre que no esté contraindicado por el ginecólogo, yo me voy a mantener en mis actividades normales. Va muy bien la bici estática, la cinta estática y la elíptica, ¿vale? Siempre y cuando sean fijos y yo pueda parar en el momento en que tenga alguna molestia o vea que me fatigo. En ese caso paro. Va muy bien también la preparación al parto en el agua, ¿vale? Aparte de lo típico que conocemos, que son la natación, la gimnasia en el agua, aparte de eso hay una disciplina nueva que es la preparación al parto en el agua, que consiste en el acondicionamiento de esa pelvis para que el acoplamiento de la cabecita sea mejor y sobre todo para gestionar mejor esos movimientos y hacer que tengamos menos molestias durante el embarazo y sea todo más rápido y mejor durante el parto. Los estudios que hay con este tipo de preparación al parto, hemos visto que mejora la tasa de partos normales, de partos eutóxicos, de aquellos partos que no necesitan ni forceps, ni ventosa, ni espátulas, ¿vale? Con lo cual es una mejora bastante grande. Sí. Otra cosa que hemos visto que funciona muy bien durante el embarazo es preparar la zona del periné para la salida de la cabeza. El periné está de una mujer, si lo tenemos aquí, tenemos la parte por donde hacemos pis, la uretra, la abertura vaginal por donde va a salir nuestro bebé y la zona anal. La zona del periné necesita estar bien preparada para evitar, entre otras cosas, el corte que se hace a veces, la episiotomía que se hace a veces para ampliar un poco la salida del bebé por aquí. Y por otra parte, mejora los tejidos para que se eviten el mayor número de desgarros posibles y luego esta piel se recupere mejor. Se va a hacer a partir de la semana 34. Es aconsejable hacerlo a diario, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Va a depender de cada mujer. Al principio, si sentimos un poquito de molestias, la duración del masaje puede ser de 1, 2, 3 minutos y a medida que nos sintamos cómodas con la técnica, ir ampliando un poquito el tiempo, ¿vale? Intentar utilizar cremas o aceites específicos para ello, que no irriten la zona del periné, y mantener unas medidas de higiene adecuadas para no evitar contaminaciones e infecciones. Primero, indicar que hay una serie de contraindicaciones, que es la amenaza de parto prematuro, placenta previa, que haya una cesárea programada, puesto que el periné en ese caso va a estar íntegro, y que haya infecciones vaginales activas en el momento de realizar el masaje. Habría que esperar a que pasaran. Vamos a ver un vídeo sobre el masaje. Como os he comentado, el masaje del periné se va a hacer a partir de la semana 34. No es necesario hacerlo antes, prepararlo antes, puesto que no mejora la tasa de mejora del periné. El periné va a estar preparado igual a partir de la semana 34, con lo cual no es necesario iniciarlo antes. Nos vamos a lavar bien las manos, ¿vale? Vamos a intentar tener las uñas cortas. Si tengo alguna molestia o sensibilidad en la zona del periné, la puedo tratar con unos paños de agua caliente o de calor. Si el masaje me lo voy a realizar yo misma, voy a utilizar los dedos pulgares, se introducen un poquito en la vagina y se tira de la piel hacia abajo. Si es mi pareja, introduce el dedo índice y medio en la vagina, ¿vale? Me facilita mucho esto, el masaje, de tener un lubricante para que facilite los movimientos. Es importante la introducción de los dedos, a veces cuesta un poquito, pero hay que ir despacio e ir manejando la zona e ir viendo dónde tengo yo mayor sensibilidad o dónde me molesta. Cuando introduzcamos los dedos hay que presionar hacia abajo, hacia el ano, mantener esa presión unos segundos y levantar.
Eso va a ser cada mamá la que decida cuánto tiempo ejerce la presión, porque hay mamás que le escuece un poquito más, le molesta, le resulta un poquito más desagradable y tarda menos tiempo en hacer esa presión, está menos tiempo para conseguir relajarse. Una vez hecho el movimiento hacia abajo, vamos a hacer un movimiento de vaivén hacia los laterales, que lo mismo, va a durar el tiempo que yo esté cómoda haciéndome el masaje, el tiempo que yo tarde en hacerme el masaje, que esté cómoda, que no note dolor, que no note molestia, ¿vale? Intentar no presionar la zona de la uretra para evitar las infecciones de orina. Bueno, ¿cuándo sabe una mujer que se ha puesto de parto? Bueno, pues hay una serie de hechos que son bastante evidentes. Uno de ellos es la rotura de la bolsa de las aguas, ¿vale? La bolsa se rompe y la salida de líquido puede ser un poquito lenta o un poquito más llamativa. Si la bolsa se rompe hay que ir al hospital, ¿vale? Pero voy a estar pendiente de cómo es ese líquido. El líquido tiene que ser claro. Si el líquido es claro, me da tiempo a esperar un poquito en casa para ir al hospital. Si el líquido está teñido de verde, eso me hace que tenga que ir al hospital de forma inmediata. Hay que controlar al bebé, hay que monitorizar y hay que ver qué está pasando. Pueden aparecer o no pueden aparecer contracciones durante la rotura de la bolsa, es decir, hay mamás que se les rompe la bolsa y notan contracciones, hay mamás que se les rompe la bolsa y no las notan, ¿vale? De cualquier modo, hay que esperar un poco en casa si el líquido es claro y no tengo contracciones para ver si se inicia de forma espontánea el parto. ¿Qué otro síntoma podemos notar? Las contracciones, ¿vale? Las contracciones aparecen en la semana 27 del embarazo, son contracciones normales del embarazo, son irregulares, son muy soportables, son una sensación de presión abajo, la tripa se pone dura, están un rato molestando, pero luego se quitan. Las contracciones de parto no se quitan. Una vez que aparecen, se hacen cada vez más regulares y más intensas, de tal forma que la mamá empieza a tener un dolor más intenso y le da la idea de que aquí pasa algo y es que me estoy poniendo de parto. En casa, si voy a estar en casa haciendo esa parte de la dilatación, es esa fase del parto en el que el cuello se va a borrar y se va a abrir hasta los 10 centímetros, ¿vale? En ese periodo yo puedo estar en casa o puedo irme al hospital. Si decido estar en casa, ¿qué tengo que hacer para que ese proceso sea corto y facilite el encajamiento de la cabeza del bebé? Andar. Todas aquellas posiciones que sean verticales va a favorecer que el bebé se acople perfectamente. Van a doler un poquito más las contracciones, pero es que es necesario para que el parto se mantenga activo y no se pare. Podemos salir a andar, podemos subir y bajar escaleras, podemos darnos una ducha de agua caliente. El agua caliente relaja mucho la zona y nos da un poquito de placer, ¿vale? Entonces baja bastante el umbral del dolor. La ducha, siempre os digo que si es en casa aviséis de que estáis en la ducha, porque entre el calor y el dolor hay alguna mamá que se puede marear y siempre es necesario que esté alguien pendiente de ella. En el hospital hay también dispositivos para que la mamá se pueda colgar y si no podemos utilizar al papá para podernos colgar, porque lo que hacemos al colgarnos es estirar la espalda, bajar la cadera y lo que tenemos que hacer simplemente es hacer movimientos, ¿vale?, de vaivén para que la pelvis se vaya y el bebé se vaya encajando. Cuando estemos cansadas de estar de pie, nos vamos a sentar y sentadas también el parto evoluciona muy bien, porque el parto seguimos teniendo una posición vertical, el bebé sigue apoyado y eso favorece que siga el proceso. Se puede utilizar el balón de pilates, es un dispositivo que nos viene muy bien tanto para el descanso de la espalda, para la percepción del periné y para hacer pequeños movimientos con la cadera y con la pelvis que van a facilitar ese progreso del parto. Puedo utilizar también posiciones de cuclillas o a 4 patas, ¿vale? Va a estar en función de cómo os sintáis más cómodas. Buscad la posición que sea más cómoda, que estéis mejor, que aguantéis mejor las contracciones y que os favorezca a vosotras.
Cuando ya esté cansada, después de utilizar toda esta serie de posiciones, puedo descansar de lado, ¿vale? De lado las contracciones van a bajar de intensidad, van a ser más soportables, se llevan mejor, me permiten descansar a mí. En muchos casos el bebé va a estar mejor oxigenado y esto va a servir para recuperarme y volver otra vez a adquirir posiciones que favorezcan el progreso del parto. Durante el parto, los miedos y preocupaciones de la madre son percibidos por el bebé. Es importante que el ambiente hospitalario o en casa no sea hostil y que los profesionales se mantengan siempre en segundo plano. Venimos de estos paritorios de los años 80-90, de los años 70-80, 90-2000, en el que estos paritorios generaban mucha ansiedad a la madre, mucho estrés, porque al final es como que te metes en un hospital, en un quirófano, es lo más parecido a un quirófano que a otra cosa. Realmente vamos a parir, no estamos enfermas, es un proceso natural, entonces lo que se está intentando es mejorar el ambiente donde vais a tener a vuestro bebé, un ambiente que no genere tanto estrés y tanto agobio a la madre. Que tengamos toda la tecnología para poder asistiros tanto a vosotras como al bebé, pero que sea un ambiente pues mucho más agradable y más atractivo. La silla de parto pasa lo mismo, hemos avanzado de las sillas de parto de antes a las de ahora, que permiten poner a la mamá en cualquier posición y dar a luz en cualquier posición, ¿vale? Con o sin epidural, puesto que tenemos el soporte de la cama. La silla de partos, que algunas mamás la solicitan, también ha evolucionado, como veis. Una vez superado el proceso de dilatación, que es conseguir que ese cuello se abra hasta los 10 centímetros, nos toca empujar. Aquí la epidural pues cobra un poquito de importancia y de interés, porque aquellas mamás que no tienen puesta la epidural, la sensación de pujo la conservan. Es decir, el dolor que notas cuando has llegado a los 10 centímetros y toca empujar, lo percibe perfectamente, y eso es lo que le lleva a empujar bien y a empujar de una determinada manera y a utilizar todo su cuerpo para eso. Pero cuando la epidural está presente, está bien puesta y nos ha bloqueado bastante, esa percepción se pierde a veces, y la dirección del pujo a veces no la tenemos bien adquirida. Para ello es importante que nosotros sepamos hacia dónde empujar. Vamos a empujar hacia esa parte del periné que hemos estado trabajando durante el embarazo. Por eso es importante el masaje en el periné, no solo para distender la zona y preparar el tejido, sino para que nosotros percibamos hacia dónde, en qué dirección tenemos que empujar. Para el expulsivo podemos utilizar cualquiera de las posiciones si no tenemos la epidural, pero si tenemos la epidural y tenemos un poquito de bloqueo de piernas y perdemos fuerza, tenemos que irnos a posiciones sentadas o tumbadas utilizando la camilla, ¿vale? Las distintas posiciones tienen sus pros y sus contras. La más utilizada va a ser la semisentada, puesto que seguimos haciendo uso de la gravedad. La madre ve el parto y a nosotros nos es cómodo acceder a la mamá y poderla hacer el parto más de cara a cara, ¿no? Hay otras posiciones que son ideales, que son muy satisfactorias, pero algunas dependen de si tenemos puesta o no la epidural. De ahí sacamos que durante la dilatación y el expulsivo haya lo que se llama Kama Sutra de parto, ¿vale? Es decir, adquirir todas aquellas posiciones en las que estamos más cómodas y favorezcamos este proceso. El buen transcurso del parto no depende si la mujer sabe o no sabe dar a luz, porque sabemos dar a luz y lo hemos hecho siempre. Va a depender todo ello de que surja el problema de que la mamá vaya con mucha ansiedad, mucho miedo al parto, que en ese caso lo que aparece es la adrenalina como consecuencia de ese miedo. La adrenalina y la oxitocina no son muy amigas. La oxitocina es la hormona encargada de provocar nuestras contracciones que van a terminar en el parto. Pero si yo tengo el miedo, se suma el efecto de la oxitocina y la percepción del dolor es mayor. Aparte que muchas veces bloquea y hace que el parto no progrese de forma correcta. ¿Qué alternativas tengo si
yo todavía no tengo acceso a la epidural, estoy en mi casa o estoy en el hospital, pero todavía no he decidido ponerme la epidural. Pues lo más importante es que el ambiente sea íntimo, respetado, tranquilo, es decir, meter a la mamá en esos paritorios que sean cálidos, que sean acogedores, que el personal nos informe adecuadamente, que vengamos bien informadas además de la preparación al parto, de las consultas de atención primaria, porque el dolor tiene dos componentes, el componente físico y el emocional. El componente físico nos lo cubre la anestesia epidural, pero el componente emocional va a depender de nosotros, de nuestra percepción de la situación de amenaza, situación de estrés y ansiedad. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos controlarlo. ¿Qué opciones tenemos? En el caso que os he comentado antes, de moveros, permitir el movimiento de la pelvis para mejorar la estabilidad de la estructura ósea y mejorar el acople de la cabeza a esa cajita ósea que hablábamos al principio. Acorta el tiempo de la primera fase de parto, de la primera fase de la dilatación, menos dolor, mayor satisfacción con la experiencia de parto, ¿vale? Tenéis muchas posturas, encontrad aquella postura que facilite el parto y que además a vosotros estéis más cómodas, ¿vale? Ayudaros de los distintos dispositivos que muchas veces tenemos en casa o tienen en los hospitales. En muchos de los hospitales, tanto públicos como privados, tienen la pelota de pilates y si no, tenéis la lenteja, ¿vale? La lenteja de pilates se utiliza también para la movilidad de la pelvis y se puede utilizar en el hospital si os han puesto la anestesia epidural porque os permite estar sentadas o estar tumbadas moviéndoos, ¿vale? Si yo muevo las piernas, muevo las caderas y muevo un poquito la pelvis, estoy facilitando el avance de la cabeza y el acoplamiento correcto en el proceso del parto del bebé con mi pelvis. También las técnicas de aplicar calor en la zona lumbar mejoran mucho la percepción del dolor, ¿vale? Induce la relajación muscular, mejora la perfusión sanguínea al músculo y reduce la ansiedad porque aparecen las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del placer. Cuando funciona esa sustancia, mejora mucho la percepción del dolor porque lo disminuye. También ayuda mucho el masaje y las caricias, producen lo mismo que el calor, endorfinas. Y esas endorfinas van a mejorar la sensación de dolor, lo va a disminuir. El masaje lo puede aplicar mi pareja en el paritorio o en casa. Siempre va a ir referido a la zona lumbar porque es donde se refleja más el dolor de las contracciones. Hay muchas mamás que te hablan de tener un parto de riñones cuando han tenido ese dolor de contracciones muy hacia la espalda. Entonces, una pequeña presión o un pequeño masaje favorece y mejora muchísimo ese dolor. Las técnicas de relajación y de respiración también son adecuadas, ¿vale? En la preparación al parto las matronas os enseñaremos cómo hacerlas, os entrenaremos en ello. Yo siempre digo que si no tengo puesta la epidural, la sensación de pujo va a hacer que yo empuje correctamente, porque ese dolor me va a guiar hacia dónde empujar y cómo hacerlo. Que la respiración también va a ser como muy acompasada si no tengo la epidural, a ese dolor me va a hacer respirar de una manera determinada, pero aún así las respiraciones tienen que ir controladas, cogiendo el aire por la nariz, expulsándolo muy lentamente por la boca para ir relajando e ir pasando bien ese dolor que ocasiona cada contracción. La relajación progresiva de Jacobson funciona muy bien, ¿vale? Tenéis una página que es vivirlamaternidad.com, elaborada por una matrona, en la que se ha volcado toda la información sobre embarazo, parto, posparto, lactancia materna y demás cosas que os puedan ser interesantes a los padres. En ella tenéis una educación maternal con todas las sesiones y en una aparecen las descargas que podéis hacer de relajación progresiva para poder escucharlas en casa o en cualquier otro sitio.
Otras técnicas que se emplean ahora, pero que no se emplean en todos los sitios y no todo el personal las utiliza, son las inyecciones de agua estéril intracutánea en ambos lados de la columna lumbar para mejorar precisamente el dolor lumbar que ocasiona algunas contracciones, los TENS, la acupuntura, la hipnosis, aromoterapia o analgesia. No puedes evitar el dolor, pero puedes elegir superarlo, ¿vale? Es decir, el dolor del parto va a estar ahí, es un dolor bueno, es un dolor que va a traer a nuestro bebé, es un dolor perfectamente soportable, tenemos opciones como es la epidural si queremos utilizarla, y si no es posible esa epidural, siempre queda la opción de poder utilizar otras cosas que disminuyan esa sensación de dolor y que me puedan facilitar el parto, ¿vale? ¿Alguna duda?